Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Montserrat Rodríguez y estoy en la carrera de Marketing Digital. Hoy les voy a hablar sobre la función de todas las derivadas. Entre todo esto se dividen en varios temas. Bien, les voy a hablar sobre el concepto de la derivada. La derivada es una función que describe una razón de cambio. Esta derivada puede tener una interpretación diferente, ya que es común que la derivada nos dé la pendiente de la recta de la tangente. Definición formal de la derivada. Esta derivada es una medida de rapidez con la que cambia el valor de la función según cambia el valor de su variable e independiente. Cabe recalcar que así como la derivada de una función en un punto de la pendiente de la recta tangente a la curva de ese punto en el que se va a guiar. Bien, les voy a hablar sobre la interpretación geométrica de la pendiente de la tangente en las derivadas. ¿Qué es una derivada pendiente con una recta tangente? La derivada de una función nos da la pendiente de la recta tangente hacia la función en cualquier punto de la gráfica. Esto puede usarse encontrando la ecuación de esta recta tangente. Interpretación física de la tasa de cambio instantánea. Bien, esta es una fórmula de la cantidad de cambio. Una de las aplicaciones de las derivadas es estimar un valor desconocido hacia una función de un punto utilizando un valor conocido. Esto debe tener algún punto dado adjunto a una tasa de cambio. Es decir, si los valores son de f de x, es una función definida. La tasa de cambio de la función f en sí mismo es un intervalo, es la relación entre la cantidad de cambio. Bien, el concepto de límites y derivadas. El concepto de límites es una de las ideas fundamentales en el cálculo. Es la base sobre lo que se construye todo. Es la base fundamental del tema. Los límites se utilizan para descubrir el comportamiento de una función. La entrada se acerca a un determinado valor. La derivada, por otro lado, es una medida en cuanto cambia una función con respecto a su entrada. En esta sección exploraremos el concepto de límites y derivadas de ¿qué son los límites? Bien, los límites se utilizan para descubrir una función cuando la entrada se acerca a un determinado valor. Se utilizan para definir la continuidad, que es propiedad de una función que nos permite dibujarla sin levantar el bolígrafo de un papel. Los límites también se utilizan para definir la derivada, lo que es una recta de una pendiente la recta tangente de una curva de un punto específico. ¿Cómo definimos los límites? Bien, los límites definimos utilizando la definición de Pearson-Delta. Esta definición establece que hay límites si por cada epsilon mayor que 0. Existe una delta mayor que 0, de modo que si la entrada está dentro del delta límite, entonces la salida está dentro del epsilon del límite. Definición del límite de una función en la derivada. Bien, la expresión del límite es una función que se utiliza en el cálculo diferencial matemático. Se refiere a la cercanía entre un valor y un punto. El límite de una función es el concepto fundamental de un análisis matemático. Notación de Leibniz. Es llamada así en honor a Gottfried Wilhelm Leibniz, filósofo y matemático alemán del siglo XVII, que utiliza los símbolos dx y dy para representar incrementos infinitamente pequeños o infinitesimales de x y y. Respectivamente, al igual que x y y representan incrementos finitos de x y y respectivamente. El método de Newton-Levy y Leibniz en el cálculo infinitesimal se introdujo en la segunda mitad del siglo XVII. Mientras que Newton no tenía notación estándar para la integración, Leibniz comenzó a usar el carácter f. Se basó en el carácter de la palabra latina suma, que se escribió luma,
con la alargada, entonces comúnmente utilizado en Alemania. En el momento, este uso apareció por primera vez públicamente en su artículo de geometría publicada en el Acta Eruditurum de junio de 1686, pero había utilizado en manuscritos privados por lo menos desde 1675. Notación de Newton en la derivada. La notación que Newton usó para representar una derivada, a este límite se lo conoce comúnmente como la derivada de función f. En el número a y se representa con la notación f de a. Y corresponde a la definición de la derivada de Newton. La notación de Lagrange en la derivada. En la notación de Lagrange las derivadas se expresa como se pronuncia, la f'. Esta notación es probablemente la más común cuando se trabaja en funciones de una sola variable. Si en lugar de la función tenemos una ecuación como y es igual a f de x, también podemos describir para representar la derivada.